Señor te bendiga de una manera preciosa en este día que Dios nos permite. Estaremos compartiendo una reflexión de la enseñanza de la palabra del Señor basada en el libro de Miqueas capítulo 6 en su versículo del 1 al 8. En esta ocasión queremos saludar a nuestra amada congregación, a todos los miembros, pequeños, grandes, adultos, todos en general, a la Iglesia Manantial en el Desierto por permitirme llegar a sus hogares con esta reflexión a través de estas señal de video. Podemos compartir la enseñanza la de la palabra del Señor, el cual su palabra es alimento para cada uno de nosotros en estos momentos, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Pero sabemos que nosotros como hijos de Dios, que nuestro Señor tiene todo en control y Él sabe cuándo, la hora y el momento, cuando volvamos nosotros a tomar nuestra rutina ordinaria del diario vivir, pero mientras entonces sigamos nosotros difundiendo la poderosa palabra del Señor y como siempre también, estoy seguro que ustedes lo hacen, tener un compañerismo con sus hijos y estar orando al Padre para que tenga misericordia. Bien, en esta ocasión voy a entonces a pedir que tomes tu Biblia y la abras en el libro de Miqueas capítulo 6, en su verso 1 al 8, donde vamos a estar desglosando estos 8 versículos de la palabra del Señor. Entonces déjame desglosar en forma de introducción. No lo dice la escritura así, pero simplemente viene este pensamiento a mi mente para desglosar y tomar más interés en lo que vamos a estar hablando. Allá en el libro de Miqueas capítulo 6, lo tienes, ¿verdad? Sí, allá en su versículo del 1 al 8, léelo ahí juntamente con tu familia. Bien, en esta ocasión podemos ver este último mensaje del capítulo 6 que, como lo hizo en el capítulo 1 también del libro de Miqueas, donde empieza la exhortación, empieza entonces a hablarles Dios de su comportamiento, de su mal camino, pero ahora llega al momento y es como que se presentara una corte donde está Jehová y está su pueblo, que es su pueblo el demandado, y cada uno pues expone y expresa sus propios hechos. En esta ocasión el Señor Dios funge como fiscal y como juez, y Él mismo es quien dará el fallo de esta misma sentencia. Para esta ocasión entonces los llamados como testigos son los montes, son los collados, estos fuertes cimientos de la tierra que son llamados para ser testigos del juicio divino. Y la acusación divina de parte de Jehová era que el pueblo se había rebelado en contra de la bondad del Señor. Él siempre les había tratado bien, pero a pesar de ellos dudaban de su bondad y de su justicia. Y como evidencia de su misericordia que tuvo Dios para con su pueblo, presenta unos hechos en los cuales, número 1, Él presenta donde Él saca al pueblo de Israel, los saca del pueblo de servidumbre, donde estaban ellos como esclavos, los saca hacia la tierra prometida. Él mismo lo remedió de casa de servidumbre. En el desierto, por supuesto, no lo dejó solo, sino que Él estuvo con ellos y también les dio líderes capaces para dirigirlos hacia la tierra prometida. También, por si fuera poco, cuando Balaam y Balac quisieron maldecir al pueblo de Dios, Jehová mismo se los impidió. Y también los estableció en la tierra prometida. Los introdujo a la tierra prometida. Todo esto era obra divina, pero el pueblo seguía dudando de su bondad.
En este caso, la defensa que era el pueblo, la nación, decía, en esencia, que Dios no había hecho claras sus demandas, como que no entendían ellos. Y su pregunta era, que el pueblo decía, ¿qué quiere el Señor de nosotros? La respuesta divina era obvio. Él quería un culto correcto, un culto dedicado a Él, un culto que demandaba reverencia. Esto era lo que Jehová quería. Pero la contestación del Altísimo la vemos, o la respuesta allá en el versículo 8. Él quería una conducta correcta. Él quería un culto divorciado de la práctica religiosa, de la práctica de abominaciones. Él quería que se volviesen a Él. Lo que le interesaba al Dios Todopoderoso era la justicia y que este pueblo, por supuesto, reconocieran y se humillaran hacia la presencia del Señor. Una vez más, Dios cita a los montes a su presencia como jueces para que le sirvan de testigo. Podemos ver esta misma frase, estas mismas palabras parecidas donde allá en el libro de Isaías, en su capítulo 1, verso 2, donde Dios cita y habla a los cielos y a la tierra para que escuchen. Las mismas palabras las podemos ver en el libro de Deuteronomios capítulo 32, verso 1, donde Dios habla a los cielos y a la tierra. Pero aquí, como vemos, los montes han visto como que si fueran personas calladas lo que Dios iba a hacer para con su pueblo. Dios esperaba razonar con su pueblo. Y los montes y las colinas no cambian, siempre permanecen para siempre. ¿Verdad que sí? Es como esa bendita palabra, que todo pasará, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Dios esperaba entonces razonar con su pueblo. Si los montes y colinas no cambian, pero Israel había cambiado. Y eso es lo que Dios quería hacerle resaltar aquí. De acuerdo a la Biblia, muchas veces podemos entender cómo Dios nos habla a la lógica. Y nos dice, por ejemplo, a nosotros, como el profeta Isaías nos habla y dice, venid y rezonemos juntos. O sea, nos da el hecho de que nos volvamos a Él y expresemos a Él, que le pidamos perdón por nuestro comportamiento. Y aquí dice la palabra del Señor que Él tenía un pleito contra su pueblo. Un pleito que en el sentido de la palabra espiritual es como que si fuera una discusión. Y en la antigüedad, allá en Grecia, ellos cuando tenían un pleito que también se define como una discusión, ellos iban al foro. El foro era un lugar público donde se discutía, se razonaba, se filosofaba cualquier clase de argumento. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que ellos tenían un pleito y también ellos estaban conteniendo. Y la palabra contener es algo así como corregir. Algo que es imperfecto, algo que tienen que ellos escuchar. Y el pueblo de Israel, Dios los llamaba a reconocer que estaban equivocados en su proceder, en su forma de actuar. Ellos le estaban dando la espalda al Dios. Dios los llamaba a recapacitar, que se divorciaran del culto de abominación, de la adoración a dioses paganos. Pero
lo que vemos aquí en la Escritura, lo que presenta aquí, es de que Dios les dice: ¿qué he hecho yo para que estén así? Este argumento lo presenta como, miren ustedes, como Dios hablando con su pueblo, un pueblo terco, un pueblo rebelde. Él les recuerda entonces la conducta que ellos estaban tomando. Les presenta ejemplos como Dios siempre ha sido fiel con ellos. Les dice cómo Él los remitió de la tierra de servidumbre que estaban en Egipto, que los sacó a una tierra prometida, que les dio protección, que estaba con ellos. Y ahora el pueblo, su pueblo, estaba desafiante. Estaba desafiante y ellos creían que estaban haciendo lo correcto, pero no era lo correcto. Cuando podemos nosotros entender que Dios funge como juez y da el fallo, y también dice el castigo que uno merece, porque cuando uno anda mal aquí en esta tierra, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene que presentarse ante una corte, y la corte entonces, el juez determina el fallo y la sentencia que esa persona merece. Eso se llama una justicia verdadera. Y si nosotros miramos que en la cultura Grecia, podemos ver cómo esta justicia verdadera se representa con una mujer ciega, en este caso tapado sus ojos con un pañuelo y sosteniendo en alto una balanza. Esto es un aspecto de justicia, eso sí es una verdad. Pero Miqueas aquí nos habla y proclama una justicia aún más amplia que podamos nosotros entender. Estaba refiriendo que debemos actuar a favor de la justicia. Y Dios anticipa la respuesta de Israel. Les hace la pregunta el pueblo diciendo: ¿cómo o con qué me presentaré yo a Jehová? Ellos estaban poniendo entonces ahora su caso, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero Jehová ya sabía lo que Israel iba a decir. Y ellos iban a decir que estaban ya cumpliendo con todos los deberes de la religión según de acuerdo a la ley. Pero déjame decirte, esto es donde entra esta poderosa palabra. El postrarse y presentar holocaustos o sacrificar becerros, esto era un ejercicio externo que ellos tenían que hacer. Era algo litúrgico que lo hacían. Pero si nosotros tomamos en cuenta la actitud realmente que tenía este pueblo hacia Dios, era una actitud de irreverencia desafiante. Estaban rebeldes, como diciendo: nosotros hacemos de acuerdo a lo que está escrito en la ley. Sacrificamos holocaustos, ofrecemos nuestras ofrendas. Pero esto solamente era un ejercicio o algo que ellos tenían que hacer. Pero en esta ocasión, si nosotros tomamos en cuenta la actitud reverente y la actitud en cómo nosotros vamos a ofrecer un sacrificio. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo, no ofrecemos holocausto, porque eso era en la antigüedad, era la ley. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo a romper toda esa tradición
Y ahora no era por obras, no era por lo que hacemos. Ya no se necesitaba un sacrificio porque el verdadero sacrificio único fue nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros podemos entender entonces ahora que cuando nosotros llegamos a la iglesia y empezamos nosotros a adorar a Dios, nosotros externamente y por fuera podemos llegar muy bien presentados con nuestra vestimenta, nuestro traje, nuestros vestidos y nuestra Biblia. Y podemos estar entonces en presencia de Dios Altísimo. Estamos allí adorando, estamos ofreciendo holocausto, como lo expresa la Biblia, que nuestros sacrificios hacia Dios tienen que ser con una expresión de agradecimiento, de arrepentimiento, de humillación. Externamente hablando, lo que podemos nosotros ver es mucha fantasía, pero cuando Dios aquí expresa y le dice al pueblo que ellos estaban presentando sus holocaustos y estaban sacrificando becerros, eso solamente eran ejercicios externos. Si nosotros tomamos en cuenta la actitud del corazón, si no tomamos la actitud del corazón, nosotros no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Para Dios el valor del acto del ser humano, o sea, del adorador, va de acuerdo con el valor y la actitud de la persona. No de todo lo que habla el ser humano de su boca es lo que agrada a Dios, sino que es lo que sale del corazón. Si en tu corazón hay gozo, hay arrepentimiento, hay adoración, estás dando lo mejor de tu tesoro que está en tu corazón y lo estás sacrificando, lo estás dando a Dios. No lo externo, no lo bonito que tú vengas y te presentes delante de Dios, sino que es lo interno, que es lo que va de acuerdo a lo que Dios nos dice, que Él nos dice en su capítulo 4 del libro de Juan y versículo 23, Jesús mismo lo dijo, que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Si te das cuenta la actitud de este pueblo, que aún ellos expresaban, y porque si, como diciendo que si no fuera poco los sacrificios y el aceite que pues presentamos delante de ti, algunos inclusive pensaban que con sacrificar a su hijo sería algo más agradable a Dios. Pero considerando la escritura y viendo la Biblia, eso estaba prohibido. Allá puedes ver toda la historia en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 31, donde Dios condenaba ese acto de presentar en holocausto a tu hijo. Dios lo condenaba rotundamente. Pero ahí los demandantes estaban allí, puestos, que en este caso era el pueblo de Israel. Pero Miqueas nos dice que se le había declarado al pueblo de Israel todos estos actos abominables, por supuesto, que el pueblo de Israel estaban haciendo. Lo podemos ver en resumen a través de la escritura en tres aspectos. Número uno, en tres cosas que figuran como algo que Dios quiere que el pueblo de Dios haga. Que le adoremos con un espíritu de humillación, que le adoremos a Dios en verdad
que le adoremos a Él con el corazón, que nos acerquemos a Él tal y como somos, hombres y mujeres, sin fingir ser otro, reconociendo nuestra necesidad, que sin Él no podemos nosotros hacer nada. Reconociendo que si nosotros no estamos en comunión con Él, corremos el peligro entonces de llevar a una condenación eterna. En este caso, el Señor expone todo este panorama, y donde el mismo Dios declara una palabra donde Él iba a fungir como juez, como dictador, como el que iba a determinar la sentencia sobre esa rebeldía si el pueblo no se volviese a Él. Hacer justicia tiene que ver con nuestra relación para con otros. Cuando nosotros entendemos que la justicia divina es mejor estar en paz con Dios, y que la relación de una verdadera religión es como dice el apóstol Santiago. ¿Cuál es la verdadera religión? Ahí nos expone la palabra del Señor, pero aquí lo que te quiero yo llevar para que tú y yo entendamos es que tenemos que tener una relación íntima contigo mismo y con tu prójimo. Es decir, que nuestra conducta externa sea amar en misericordia, ser fiel, tener una amabilidad. Y esto tiene que ver entonces con nuestra disposición de lo interior, porque no podemos exponer lo de afuera si no sale primero lo de adentro. Cuando tus expresiones de gratitud y de amor y misericordia salen de lo más profundo del corazón, entonces estás dando lo interno y estás saliendo hacia lo externo, que está reflejando entonces que estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no con fingimiento, que realmente amas a tu prójimo, que realmente amas al que está a tu lado. Y obviamente tenemos entonces una relación con el Dios Todopoderoso. Y es interesante, hermano, ver cómo la Biblia introduce estas palabras. Que el verdadero adorador es aquel que le adora en espíritu y en verdad. ¿Y quién busca esos adoradores? El Padre Celestial. De manera que cuando tú tienes una comunicación sincera delante de Dios, Dios te recompensa, Dios te llena, Dios te suple, Dios siempre está contigo. ¿Por qué? Porque en tu corazón no hay nada. En sentido de la palabra hablando, no hay rencor, no hay odio. No hay nada que pueda impedir que tengas esa relación. El pueblo de Israel estaba apartado. Estaba tan lejos de Él que Dios los llama entonces a misericordia y entonces los reprende, llegando a un punto donde en otras expresiones de la Biblia dice el Señor: pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? Otra expresión dice: ¿en qué te he yo molestado? Como diciendo: ¿por qué estás enojado conmigo? Dios dando esas expresiones, podemos nosotros entender, hermanos, cómo Dios nos ama. Cómo Dios nunca nos ha dejado solo. Y aun cuando nosotros le hemos fallado, pero
llega el momento donde Dios habla a tu corazón, habla a mi corazón y habla al corazón de cualquier individuo cuando estás hastiado del pecado, donde reconoces que has hecho mal. Pero hay algo que te impide, hay una barrera invisible que no te deja ver más allá de lo que no puedes mirar, y es volver a Dios. Pero Dios te habla a tu conciencia, te habla a tu espíritu, te habla en sueños, te habla, hermano, de muchas maneras. Y te dice, ¿por qué te has apartado de mí? ¿Qué es lo que yo te he hecho para que me dé la espalda? Hasta el punto que su pueblo tenían dioses paganos, que aún en la antigüedad, en aquel tiempo, llegaron al extremo donde sacrificaban a sus propios hijos a dioses paganos. Pero Dios, extendiendo su misericordia, le decía, pueblo mío, recapacita. Pero aquí lo que estamos leyendo es cuando entonces Dios como que hace una corte, ¿verdad? Una corte celestial entre su pueblo y él. Entre el demandante y los acusados, donde el Dios Todopoderoso expone su excusa divina y les dice, todo lo bueno que yo he hecho con ustedes. Empecemos desde el principio, donde inicia entonces, hermano, esa liberación celestial, donde entonces Dios decide sacar a su pueblo que estaban oprimidos, que estaban en servidumbre, que estaban en manos de los egipcios, en pueblo Egipto. Los saca entonces y les da la libertad. Expone el Señor Dios la acusación divina donde les dice todo lo que hizo por el pueblo. Muchas cosas que pueden estar numeradas en la Escritura. No llevará más tiempo, pero estoy resumiendo esta reflexión donde el Señor mismo les explica a ellos, recuérdense de donde yo los saqué y los llevé al desierto, pero no los dejé allí, sino que yo estaba con ustedes. En el calor estaba yo como nube, sombra para ustedes. En el desierto, cuando era de noche, estaba yo como llama de fuego calentando a todos ustedes. No los dejé solos. Yo andaba con ustedes. Yo también les di líderes capaces para poderlos guiarlos hacia el punto final que yo quería que estuviesen, y en este caso era la tierra prometida. Recuérdense también cómo yo impedí que Balán y Balac maldijeran al pueblo. Todas esas cosas las expuso Dios en la corte divina. Pero el pueblo presenta su acusación, que ellos no entendían y que no era claro con lo que el Dios les decía a ellos. Y entonces el pueblo decía, ¿qué es lo que quiere tú de nosotros? Pero Dios expresa esta palabra donde, hermano, si tú tomas reflexión y entiendes esta palabra donde dice Dios, ¿qué he hecho yo mal para que ustedes se comportan de esta manera así? Si lo puedo yo clasificar de esta manera, como que Dios bajándose a nivel de ellos, diciéndole, ¿qué fue lo mal que hice yo con ustedes? Si lo que yo hice fue lo indicado y era lo mejor para ustedes, llevarlos a la tierra prometida, sacarlos de la idolatría, sacarlos de la tremenda abominación. Lo que yo quería de ustedes es que se arrepintiesen y que se divorciaran del culto el culto religioso, del culto de la maldad, del culto de la perversión, del culto del pecado. Eso es lo que Dios pide de nosotros.
que nos divorciemos, que no coqueteemos más con el mundo, que sirvamos a Él, al Dios Todopoderoso, que rindamos a Él alabanza y adoración. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Será mucho pedir? ¿Será mucho pedir que el ser humano no se pierda, sino que no vaya a condenación, sino que vaya a morar con el Dios Todopoderoso? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Número uno, que nos apartemos de la inmundicia. Que nos apartemos de todo pecado que nos hace separarnos del Dios Todopoderoso. Que recapacitemos. Que dejemos nuestros vicios. Que deje uno de fumar, que deje uno de tomar, que deje uno de maldecir, que deje uno de pecar, que deje uno de fornicar, que deje uno de adulterar y muchas otras cosas. Dios quiere que nos alejemos de eso. Hablando, generalizando a todo el mundo entero. Dios quiere que dejemos eso. Porque eso nos lleva hacia la perdición. Eso nos lleva hacia la condenación. Eso nos lleva a separarnos del Altísimo. Pero te tengo una noticia. El Dios mismo envió a aquel que iba a reconciliarnos. Al hombre que estaba apartado de Dios, mandó a su Hijo para reconciliarnos y pagar el precio perfecto, el precio sumo, el cual no tiene límites y no tiene precio. En el cual ahora nos dice a nosotros que cuando nosotros de nuestro interior, de nuestro corazón, reconocemos nuestras malas actitudes, tenemos entonces perdón para con Dios. No es lo externo que podamos presentarnos ante una sociedad. Puede estar muy elegante, muy parecido. Eso es importante, pero no lo más importante. Lo importante y lo más importante es tu actitud personal, interna de tu corazón, que es lo que tiene que reflejar hacia lo externo. No hablarlo solamente de labios, sino hablarlo de corazón. Cuando nosotros entendemos estas cosas, entonces nosotros nos estamos declarando como un servidor, como un verdadero adorador. Eso es. Ahí está la expresión entre adorar y ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador le adora porque el gozo que tiene en su corazón inunda su vida y expresa de lo de adentro del corazón, lo expresa al Dios y lo expresa a los otros, a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que Dios quería con el pueblo? Que dieran la espalda al pecado y se volviesen a Dios. ¿Qué es lo que Dios había hecho con el pueblo? Sino que lo que hizo fue dar misericordia. Lo que hizo fue darle amor. Dios sabía lo que el pueblo de Israel iba a contestar. Pero lo que todo el mundo se dice, yo no soy malo. Yo no digo malas groserías. Yo no hago esto ni hago aquello. Además, estoy cumpliendo con mis
con mis liturgias. Voy de vez en cuando allá a la iglesia tradicional y ahí me siento bien, de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero presentarse delante de Dios es rendirle todo tu corazón. Si tú tomas la actitud de tu corazón, te vas a dar cuenta que cuando nosotros le adoramos, nosotros le bendecimos, vas a entender entonces que tu actitud reverente hacia el Creador es lo mejor que tú y yo le podemos expresar. Reconocer que necesitamos de Él. Reconocer que nosotros sin Él estamos perdidos. Pero te tengo algo muy interesante. Y es de que Dios nos extiende sus manos y nos espera con lazos y nos llama con lazos de amor y justicia para que todo aquel que venga a Él no le echa fuera. Para que todo aquel que venga a Él y se arrepiente de su mal caminar y su proceder, Él tiene misericordia. Este pueblo de Israel le dio la espalda, pero Dios extendía su mano de misericordia. Por eso nos habla la Escritura: venid y estemos a cuenta. Venid y rezonemos juntos, como diciendo Dios: venid, hablemos. Vamos a rezonar y vamos a entender, hermano, que no estamos haciendo lo correcto. Pero en esta hora quiero decirte que Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Que esta reflexión, que esta palabra, hermano, haga un eco en tu corazón y podamos nosotros entender que lo que quiere Dios de nosotros es que nos volvamos a Él. El pueblo de Israel le dio la espalda, pero más sin embargo Dios estaba con ellos. Los estaba llamando a que dejaran su actitud irreverente, que dejaran su actitud de pecado, que se volvieran a Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Tú tal vez estés pensando de que entonces quiere decir que puedes pecar y puedes hacer lo que quieras y lo que sea, se acabó que Dios te está llamando a que te arrepientas, que puedes gozar haciendo lo que quieras. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tú, que una vez conociste a Cristo, que una vez fuiste un adorador que la adorabas en espíritu y en verdad, pero que por motivos ajenos a los tuyos y descuido personal tuyo en lo espiritual, diste de espalda a Dios y te volviste a las fábulas, al coqueteo, al pecado, a los gozos pasajeros. Dios te está llamando y te está diciendo: ¿qué es lo que te hice yo para que tú te volvieses y me diese la espalda? Dios nos sigue amando y Dios nos sigue hablando. Así que, amada iglesia, el Señor te bendiga. Esta reflexión es para tu vida y es para mi vida, y también para toda aquella persona que esté mirando este video. Que Dios lleve consuelo y que Dios lleve esa palabra poderosa y puedas tú entender que lo que quiere de ti es de que tú vuelvas a los caminos. Gracias, buen Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión que sin duda alguna, Señor, a mi vida has hablado, has administrado, y de igual manera lo creo, Señor, para cada uno de nosotros. Amada iglesia, manténganse en el cierto. Una vez más, el Señor te bendiga y estamos en sintonía hasta la próxima.